Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta quinta esquina aquí en la 8 Valladolid. Quédense con nosotros porque hoy vamos a analizar temas que siempre interesan, pero desde luego les va a apetecer conocer más datos acerca de la educación en nuestra comunidad y en nuestra provincia. Antes de dar la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa una semana más. Tamara Hernández, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Directora de Informativos y Contenido de Es Radio Castilla y León, y a su derecha, también preparado, Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Y a mi derecha ya preparada nuestra invitada. En esta noche tenemos muchas cosas de las que hablar. Rocío Lucas, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, todavía tenemos en la imagen esa reunión que ha mantenido el presidente de la Junta con la ministra de Educación, precisamente para poner sobre la mesa muchos de estos temas de los que le vamos a preguntar y que parten en este punto concreto de unos datos que conocimos hace muy poquito, poco antes de terminar el año. Ese informe PISA era el primero después de pandemia. No arrojaba los mejores datos para los alumnos de toda España, pero aún así Castilla y León, bueno, pues ha dejado el pabellón muy alto. Con esos datos, ¿cómo se trabaja, cómo se utilizan para, bueno, pues para seguir trabajando en materia educativa la comunidad? Pues sí, como bien comentas, ayer la reunión del presidente de la Junta con la ministra, el objeto era transmitir que los resultados que han impactado en el sistema educativo de Castilla y León, que han sido positivos y que queremos que eso se ponga a disposición del resto del sistema educativo de España. Y a quién mejor que a la responsable en competencia estatal, que es la ministra de Educación. Porque, como cuentas, es un informe que ha venido fruto después de los años de pandemia, que en todas las comunidades autónomas se ha producido una bajada digamos, en los indicadores de las competencias transversales y que nuestra comunidad autónoma, pues lo más importante, que era un hecho histórico, que fuéramos los primeros en las tres competencias, en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias. En un entorno en el que todas las comunidades autónomas bajaban, incluso aquellas comunidades que también podían estar en el podium, pues se producía una bajada. En cambio, en Castilla y León se producía la subida en dos competencias y éramos los primeros en esas tres competencias. ¿Eso qué significaba? Pues que hacemos las cosas de forma diferente a otras comunidades autónomas y el presidente Mañueco lo que quería era: estos son nuestros resultados, esto es nuestro modelo, tenemos una gran apuesta por la formación del profesorado, que luego sí, imagino que profundizaremos en el detalle de las medidas, y quisimos poner de manifiesto que queremos que todo el sistema educativo, que nos preocupa la educación, que nos sigue preocupando nuestra educación, o sea que esto no es para ser autocomplacientes, sino para insistir en que tenemos que seguir mejorando y que nos tenemos que seguir preocupando por algo que es trascendental como es la educación, pero que también nos preocupa que a nivel nacional la media caiga en nuestro sistema nacional. Entonces, bueno, pues fue una reunión para poner de manifiesto que estamos a disposición del resto de las comunidades autónomas y del Ministerio. Y tras esa reunión, consejera, no sé cómo fue la respuesta de la ministra, más allá de esa foto, ¿no?, que se pudo llevar a cabo entre ella y el presidente de la Junta, y de esas diferencias que hay sobre la EBAU, porque muchas veces, y no sé si tienen la sensación también después de esa reunión, desde el Ejecutivo Autonómico, se da más importancia a lo de fuera, ¿no?, a otros modelos de fuera de España, cuando acabamos de demostrar con estos datos PISA que aquí en Castilla y León las cosas se están haciendo bien. Pues sí, tienes razón, o sea que es importante ver los modelos, porque empezar por donde has terminado, ver los modelos de otros países, porque también es necesario, avanzar en la educación. Pero es bueno ver lo que estamos haciendo en nuestras comunidades autónomas e intentar exportar lo que hace la comunidad autónoma a otras comunidades autónomas. La receptividad, como dices, de la ministra con el presidente, pues bueno, fueron buenas palabras en aspectos que se planteó, por ejemplo, reforzar las materias que son trascendentales en esa competencia académica, o sea, reforzar la matemática, la lengua, y que haya una cofinanciación o una colaboración económica con ese refuerzo que ya hace Castilla y León. También dijeron, bueno, que se podía estudiar también la colaboración en el plan de educación emocional. Sabéis que Castilla y León hemos sido también pioneros en implantar un plan para ese cuidado de la salud emocional de los alumnos, con mayor contratación de personal especializado, la figura del orientador, que es una figura propia del ámbito educativo.
Se habló también de ver cómo, si ahora es Castilla y León, estamos por encima del nivel de Finlandia. Os recordáis que Finlandia siempre ha sido como un elemento, como un objetivo en materia educativa. Pues ahora con este PISA, nuestros alumnos están por encima de los alumnos de Finlandia, a nivel de Canadá y de Suiza. Entonces que era necesario analizar esos asuntos. Pero en lo que sí hubo una, digamos, posición de frontal negatividad es abordar la cuestión que para Castilla y León es trascendental, como es la EVA única. Ahí, bueno, pues las posturas es que están en las antípodas. Es un planteamiento que para nosotros es necesario, que es de justicia, que yo creo que no se ha puesto ya en marcha. Tenemos un distrito universitario único, o sea, todos los alumnos de las comunidades autónomas pueden ir a cualquier facultad. Eso es el distrito universitario único. Pero a la hora de acceder a esa prueba, la prueba de la EBAU te permite la norma estatal, que es quien tiene la competencia, que es una norma propia del Gobierno, hacer que cada comunidad autónoma podamos hacer distintas pruebas. 17 modelos para acceder. Ya no solo en el mismo temario, digamos, o sea, porque uno puede preguntar este decreto, otro decreto curricular, uno puede hacerlo en 2 días, otro puede hacerlo en 3, que evidentemente cuando más facilidades des en 3 días, mejor puedes tenerlas, ¿no? Los exámenes, en uno la falta de ortografía puntúa, en otro no puntúa, o sea, entonces es que ya no es que vayas a hacer una prueba única, es que ya no hay ni homogeneidad, ni siquiera unos criterios comunes para respetarlo dentro de las comunidades autónomas. Ahí hubo negativa, ¿no? Ahí hubo negativa, pero ahí, como dijo el presidente de la Junta, y seguiremos insistiendo, es una reivindicación que lo llevaremos hasta donde haya que llevar, porque yo creo que es necesario por equidad, por igualdad, y que para el sistema educativo de Castilla y León es un elemento también que permite luego a los alumnos que ya pasen a la universidad tener también esa retención del talento en nuestro ámbito universitario y tener unas oportunidades de proyección y de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Digamos que ese fue un poco el resumen de las reivindicaciones del planteamiento de Castilla y León y cuál fue la receptividad o no por parte de la ministra. Pablo. Bueno, es así, desde la descripción, desde la prudencia, se ha convertido usted en la consejera estrella del gobierno de Fernández Mañueco. Digo porque le toca gestionar la joya de la corona, que es la educación de esta comunidad. No digo que haya servicios como la dependencia, porque servicios sociales o la sanidad, que funcionan muy bien, pero claro, usted tiene la joya de la corona. A ver, que haya situado, porque usted lleva 5 años ya de consejera, sí. No es algo, es verdad que viene de atrás, el trabajo de mucha gente de atrás, pero le toca a usted esto, porque ha situado por primera vez a Castilla y León en la cúspide de la educación en España y de la educación mundial, al nivel de, usted ha hablado, de Finlandia, de Suiza, de los países más poderosos en materia educativa. Yo creo que es un orgullo para cualquiera persona de Castilla y León, creo que incluso para la oposición, creo que es un orgullo, aunque no lo digan, creo que es un orgullo. Pero lo que hablaba usted es muy importante, lo de la UAU, porque claro, lo que está ocurriendo es una cosa que, además, desde un gobierno de izquierdas, como el gobierno central, que se rompa esa tan necesaria igualdad que tienen que tener todas las personas, acceder a la educación y a tener las mismas posibilidades cualquiera, y eso se rompe en Castilla y León, y se rompe, yo lo voy a explicar un poco más claramente que usted y con más contundencia. Se rompe porque, claro, el alumno de Castilla y León, la prueba es mucho más exigente que la que ponen en Murcia o en Extremadura, y puedo decir más comunidades, pero por ejemplo digo esas dos, donde es ridículas las pruebas. Ya no hablo de Canarias, por ejemplo, tampoco. Pero ¿eso qué quiere decir? Que un alumno mucho menos preparado de Murcia o de Extremadura, por ejemplo, puedo decir más comunidades, que uno de Castilla y León tiene, por ejemplo, acceso a las plazas de medicina que están tan acotadas en Castilla y León. Y un alumno de Castilla y León tiene que conformarse con buscar una universidad privada fuera de Castilla y León y pagarla, si pueden sus padres pagarla. Pongo ejemplos de medicina para acceder a los estudios, porque se la está robando alguien en pura desigualdad. Esa es la realidad de la EBAU, para explicársela a la gente. Claro que tienen que dar ustedes la batalla, hay que dar la batalla, pero hay que dar la batalla fundamentalmente por someter la educación a la igualdad. Insisto, que es anómalo que un gobierno de izquierdas como el central no esté dispuesto a eso, a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que en eso se basa la educación universal, igual que la sanidad universal.
Bien, bueno, como comentas, la educación sí que es una joya, pero a nivel nacional querías tener que ser una joya y a nivel autonómico es una joya para el sistema educativo. Y es un éxito de todos. Yo sí que también quiero aquí reivindicar el trabajo que hay detrás de una buena gestión educativa. Es el trabajo de muchos años de también los responsables de educación que me han precedido, porque sí que es cierto que este PISA pone a Castilla y León en el puesto de cabeza de las 3 competencias, que eso es algo histórico, nunca lo habíamos tenido, ni Castilla y León ni ninguna comunidad autónoma. Pero también hay que decir que partíamos también de una situación de que estábamos en los puestos de cabeza, primero, segundo, tercero, y eso es donde no nos hemos tampoco conformado, y es decir, tenemos que seguir cuidando la educación y protegiéndola. Y aquí hay una importante labor que han realizado, pues yo siempre digo 3 elementos que son claves en el sistema educativo. El profesorado de nuestra comunidad autónoma es el que más se forma de todas las comunidades autónomas. O sea, tenemos una gran apuesta y eso es un compromiso del docente hacia la educación cuando vienen a Castilla y León, que sí que es cierto que la administración le da esa oportunidad, pero ellos se implican en esa formación continua. Luego también las familias, cómo se implican las familias en el sistema educativo, yo creo que también hay que poner en valor el alumnado y luego, como bien decimos, las políticas que para el gobierno regional la educación es una de las prioridades también. Por tanto, es un éxito compartido que hay que seguir cuidando y manteniendo como tal, entre todos. No se hace esto de un día para otro, ni de un curso tampoco. Esto es fruto de una gran labor y aquí hay que volver a insistir y recordar que este PISA se ha hecho en los cursos de pandemia y también hay que recordar cómo se gestionó en pandemia la educación en Castilla y León frente a otras comunidades autónomas, que fuimos la primera comunidad que en el curso 2021 dijimos que había que ir a la presencialidad total, que tenían que tener los niños un pupitre donde sentarse y que hicimos todos los esfuerzos para que así fuera y fueran a las aulas. Entonces, bueno, también aquí el esfuerzo, vuelvo a decir, es un esfuerzo y un compromiso de todos. Y retomando el tema de la EBAU, yo sí que quiero decir que es una reivindicación que vamos a seguir haciendo, porque como bien dices, es un tema de justicia y de igualdad. Es insólito que la oposición del PSOE no les apoye en esto, aquí en Castilla y León. Es insólito. Es insólito, pero bueno, ya sabemos cómo está el Partido Socialista con el tema de la igualdad. O sea, me refiero que si tratas la igualdad por aquí, en otros aspectos también está un poco pues irreconocible. Con un asunto que debería ser trascendental para toda la sociedad, que es la igualdad. Y en este caso, en el sistema educativo, donde más se denota esa falta de igualdad es en la EBAU. Y es que en ocasiones ni siquiera las comunidades autónomas podemos homogeneizar esas pruebas. Lo que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma para que este impacto sea no negativo para nuestros alumnos o menos negativo de lo que sería una prueba única, es homogeneizar nuestras pruebas. O sea, nosotros siempre hemos sido de ser rigurosos. Lo triste es que con esa exigencia se está penalizando. Claro, esa exigencia le viene muy bien al alumnado, ahí están los resultados de PISA. Claro. Pero al mismo tiempo es muy triste que sea penalizado porque haya comunidades que prefieran bajar el nivel al nivel del bordillo para que esto sea un coladero. Nosotros no vamos a bajar tampoco la exigencia en cuanto al conocimiento. Pero no la exigencia, me refiero al conocimiento del bachillerato, que es lo que están estudiando ahora los alumnos del bachillerato, pues hay que seguir también exigiendo en que cumplan unas condiciones, porque luego tienen que formarse para un futuro y tener un entorno donde quieran estudiar también. O sea, hay que darles las oportunidades de formarse. Lo que estamos haciendo es homogeneizar la prueba de la EBAU con otros modelos de otras comunidades autónomas. Y si hacen muchas más optativas, por nosotros también dar al alumno optativas de esa optatividad. Pues, ¿qué es lo que mejor conoces? Pues apórtate ahí. Lo digo porque usted lo sabe, que las plazas más codiciadas de universidad en nuestra comunidad se las llevan alumnos de fuera y de esas comunidades donde van dopadas las notas. Sí, no, pero por ejemplo, en el caso de medicina, es un caso muy claro, es un caso paradigmático. Es un caso muy claro, pero que tenemos 2 facultades de medicina entre Valladolid y Salamanca y también se está alternando un poco esa tendencia de que antes prácticamente el 75% del alumnado era de fuera de Castilla y León, ahora cada vez entra más alumnado de Castilla y León en las facultades de medicina, porque hemos homogenizado esas pruebas de la EBAU con respecto a otras comunidades autónomas. Pero eso tampoco es la solución, no es estar las comunidades autónomas buscando estándares de homogeneización. Hay un ministerio que es el que tiene las competencias de asegurar esa igualdad y ese acceso y no lo está cumpliendo.
Y por la reunión tampoco tenía intención de cumplirlo. No tiene, yo, No, la lo vimos. más claro es que la ministra no tiene intención de incomodar a ningún independentista en concreto, por ejemplo. Que no tiene intención de abordar la prueba única. O sea, con lo Incomodar a cual, nadie, o sea, es no incomodar a nadie. a determinadas comunidades que quieran hacer de su caponsallo, como por ejemplo Cataluña o País Vasco. En este Vamos a tema o en ponerlo otros. Claramente, claro. Pues seguir con el que hablaba de ese profesorado, que es el que al final lleva toda la carga lectiva y docente de la comunidad. Y cómo se encuentra ahora mismo esta plantilla de profesorado. Creo que este año se vuelven a convocar esas oposiciones. Bueno, en qué situación se encuentra y si bueno, vamos a poder tener todo eso cubierto. Había que cubrir esa tasa de interinidad, ¿verdad? Sí, como comentaba, una de las piezas claves del sistema educativo, evidentemente, es el profesorado. O sea, y se ha visto que en la pandemia es insustituible. O sea, no puede sustituir, o sea, una pantalla o de la digitalización está bien para como herramienta que se incorpora y que lo incorpora el profesorado, pero es fundamental. Y para nuestra... Permítame un inciso, consejera. Tenemos, creo que de los premios todos estos que se dan, de mejores docentes de los mejores del mundo, muchos de ellos se encuentran en Castilla y León, en Valladolid. Además, en concreto, hemos podido hablar con ellos. Sí, sí, por eso entonces la implicación, por eso yo digo que también el éxito es un éxito compartido, pero donde la pieza clave también aquí es el profesorado, es el docente. Se ha visto cuando vengan de otras comunidades autónomas, cuando le das una formación continua y la oportunidad, son los que más horas de formación hacen. La media de los que se forman en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, en la media son 48 horas al año y en nuestra comunidad son 85 horas al año. Y lo que impacta también la Junta en el presupuesto de formación también es mucho mayor. Y al hilo de comentabas de las oposiciones, pues claro, es importante que tengan estabilidad en el empleo. O sea que lo que hace una convocatoria es ir sustituyendo la tasa temporal por funcionarios estables que luego pues, puedan tener un puesto de trabajo estable y permitir un proyecto educativo del centro, o sea, conocer al alumno, qué proyecto educativo tiene. Entonces, este año se van a convocar oposiciones del cuerpo de maestros, pero también de secundaria. Es la primera vez que van a convivir los dos cuerpos en oposición, porque el compromiso de la Junta de bajar la tasa de interinidad a ese 8%, que es un objetivo que también nos lo marca la Unión Europea, yo creo que también es necesario cumplirlo, determina que tengamos que convocar oposiciones también del cuerpo de secundaria. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de trabajo es importante que sepan el docente que desde la Junta de Castilla y León estamos también apostando por esa estabilidad en el empleo que es tan importante para el sistema educativo. No sé si Pablo tiene algo más con respecto No, a yo oposiciones. tenía una parte que mientras, por ejemplo, en educación, lo que se valora me parece que son de 15 años, ¿no? Los alumnos de 15 años, lo que valora PISA, pero bueno, es el eje de la educación. Estamos muy bien en lo que es la educación, pero luego, sin embargo, en las universidades públicas, que tenemos 4 en Castilla y León, los rankings ya no son los mismos. ¿Qué es lo que está pasando? Y ya sé que eso lo gestionan las propias universidades, pero es competencia de la Junta porque lo paga, no la Junta, lo pagamos todos. Cuando dicen esto lo paga la Junta, el Gobierno, esto que dice la oposición que lo paga el Gobierno, como si lo pagara Pedro Sánchez de su bolsillo. No, lo pagamos todos, todo esto. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Porque las universidades no progresan en esa misma medida que la educación. Las 4 universidades públicas de esta comunidad, como bien dices, que se llevan un montón de dinero público al año. PISA evalúa alumnos de 15 años, que es lo que termina cuando terminas cuarto de la ESO. O sea, sí, pero hay otro ranking que valora universidades y ahí no estamos en cabeza, sino todo lo contrario. Sí, estamos cayendo en las universidades no hay un ranking que sea equiparable a PISA como tal, hay muchos rankings, el de Shanghái, el de la innovación, hay muchos rankings. Shanghái puede ser Shanghái, que ahí, bueno, pues estás compitiendo también con universidades, por ejemplo, la universidad, una de Estados Unidos, tiene presupuesto como un presupuesto de la Junta, de toda la Junta, de gestión de una universidad. No, pero bueno, yo hablo de interno, hablo de lo que es la demanda interna, sí, lo que se vea en España, cuando pones el ranking con la España y ves cómo las nuestras todos los años escalan para abajo. Alguna va subiendo, otra va manteniéndose. Y vas bien bajando. Sí, lo que sí que se ha hecho para potenciar y que estar continuamente también potenciando, porque al final, como dices, la educación tendría que tener una línea secuencial desde que empiezas con infantil de 0 a 3 años, que bueno, ya sabéis también que lo hemos puesto gratuito en nuestra comunidad autónoma, para que se siga reforzando la educación desde las etapas más incipientes hasta la parte de la universidad. Hemos hecho un compromiso de bajada de tasas universitarias. Esa es una apuesta también que hemos hecho con las universidades y la Junta de Castilla y León, para que ir a estudiar a la universidad
sea pues, el mismo coste que, por ejemplo, ir a estudiar a cualquier otra universidad de España, que estamos también en unas tasas de precios públicos, pues cuando iniciamos esta legislatura, la pasada, quizá los más altos. O sea, entonces también hace que cuando luego evalúan alumnos matriculados, tampoco hay mucho alumno matriculado, también bajas en el ranking. Si no hay mucho alumno matriculado, hay menos doctorados, también bajas en ranking. Si no hay doctorados, hay menos investigación, con lo cual hay que empezar también a construir elementos o indicadores que determine que si tienes una capacidad de mayor alumno matriculado, que implica que metes más talento al sistema, que das más formación a los jóvenes, eso también te puntúa. Entonces, estamos construyendo entre todos que las universidades de nuestra comunidad, las 4, pues entren dentro de esos rankings, que al final es un poco de, como dices, cómo gestionas los recursos públicos que vienen de los impuestos y que tienes que dar un resultado de esa gestión. O sea, me refiero, esto es lo que llega de presupuesto, esto es lo que revierte luego a la sociedad, porque al final tiene que ser un círculo, o sea, todo lo que es dinero público. No, sí, yo lo digo porque usted debería meter en vereda a los rectores y a los claustros, porque además está creciendo el alumnado en las universidades privadas de esta comunidad, que han crecido mucho las universidades privadas, mientras está mermando de los públicos. Digo porque habría que meter en vereda, habría que meter en vereda a quienes gestionan el dinero público. Hay muchísima coordinación entre la Consejería y las universidades, pero eso de que está creciendo mucho las universidades privadas y poco la pública tampoco es todo el cierto. No, mucho no está creciendo, digo, está creciendo. Sí, pero también la matrícula de las universidades públicas en estos últimos años ha crecido. Este último curso la matrícula ha crecido un 10% de media, que oscila, por ejemplo, Burgos un 13, Salamanca un 12, o sea, que está creciendo la matrícula. Cuando se hacen esos estudios con las universidades privadas, se compara con épocas en las que no había universidad privada. Al no haber, cuando creces y pones, evidentemente, se tiene que salir la matrícula, porque no existía. O sea, la universidad privada en nuestra comunidad autónoma son más recientes. Entonces, si haces unos rankings y unos estudios de cuando no existía universidad privada y solo había pública, cuando luego pones la universidad privada, evidentemente, de 0 a 100, el porcentaje te crece mucho más. Pero también yo creo que hay que sacar el valor de nuestras universidades y la importante labor que están haciendo también los equipos rectorales, que sí que es cierto que lo están haciendo. ¿Y habría algún indicativo que relacionara esa poca relación que hay, ¿no?, entre los datos del informe PISA con los rankings, los lugares que ocupan las universidades de Castilla en esos rankings, con el hecho de que al final, bueno, pues todo ese esfuerzo de los alumnos de la región se ve recompensado, pero en ese punto de pasar a la universidad, cuando tiene que dispersarse, y vienen de fuera otras personas con otros niveles más bajos, muy fácil. Eso no se refleja en algún la educación punto. la gestiona directamente la consejería y la gestión de las universidades la gestiona un claustro, porque como eso siguen siendo un modelo de gestión decimonónica, porque claro, donde en las universidades no ha entrado la transparencia, se han quedado ancladas en un modelo. Claro, cuando usted compara con los modelos de Estados Unidos, mire cómo es el modelo de Estados Unidos, mire quién elige al rector, porque esto de que el rector lo elijan desde dentro, la universidad la pagamos todos. Yo creo que al rector se le podría a lo mejor elegir desde las Cortes, hacer una elección. Al rector de una universidad se le elige y se le exige. Y pero se le puede quitar y cesar. Yo ahí me vais a permitir que... Es que comparar el modelo anglosajón... Claro, me vais a permitir que sí que... con el nuestro, que está anclado en el siglo XII. Había un análisis ahí. Hay un análisis y hay una defensa también del papel que ocupan las universidades. Yo también quiero sacar una lanza a favor del trabajo que hacen para captar alumnos, para desarrollar las universidades y también poner de manifiesto que no todo es competencia de los equipos rectorales. Aquí hay una responsabilidad también muy importante del Ministerio y del Gobierno de España. La Ley Orgánica de Universidades, esta que tan conocida, LOSU, que estamos hablando, lo único que está poniendo es, chinas para desarrollar las universidades. O sea, que no todo es competencia de los equipos. Nuevos acaba de llegar. No, pero antes de la LOSU estaba la anterior, y estaba la anterior, y estaba la anterior. O sea, ¿qué pasa con la parte de la no universitaria? Que las comunidades autónomas tenemos mucha competencia de desarrollo. Hay una norma básica y tú tienes capacidad de cuidar con tus normas la educación. La Ley Orgánica de Universidades, las anteriores también, en donde tienes que potenciar, también te lo marca un poco las leyes universitarias. Y yo luego vuelvo a insistir que no es lo mismo un ranking de la Universidad de Estados Unidos con una política que ahí no estudian,
todos, o sea, con una política de que hay que potenciar el estudio de los que quieran estudiar. Entonces aquí tenemos una política de becas y una política también de desarrollo, de que el alumnado que quiera estudiar pueda estudiar y se pueda formar a la política que puedan tener otras universidades. Comparan elementos que en muchos casos no son comparables. Eso no significa que no se preocupen los rectorados y el equipo de las universidades de mejorar en calidad, en transparencia, porque luego cuando analizas esos rankings por separado, por ejemplo, en la parte humanitaria, el ranking sacáis mucho de la parte científica y de investigación, pero no de la rama humanística. Ya, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la Universidad de Salamanca, que es top en materia humanística. O sea, que vuelvo a decir que si no fueran atractivas nuestras universidades, no iríamos creciendo en matrícula año a año. No digo que sean atractivas, pero digo que hay que poner, además le digo, hay que poner cierto orden. Por ejemplo, algo que se comprometió su antecesor, Fernando Rey, pero que se comprometió para no hacerlo, por supuesto. Además, se lo dijimos nosotros en alguna tertulia alguna vez, dijo que iba a hacer, que era dar orden a una cuestión como los estudios. Es decir, porque es absurdo que en una misma comunidad 4 universidades compitan con titulaciones. Luego titulaciones que muchas hay una enorme demanda y en otra prácticamente no hay oferta por parte del alumnado. Así hay titulaciones y estudios en campus universitarios de la comunidad, Soria, Ponferrada, que tiene 8 alumnos. Porque a lo mejor están duplicados los estudios porque de repente todo el mundo quiso, me acuerdo que fue forestales o agrarias, todas las universidades, entonces hay 23 titulaciones de forestales y no hay prácticamente alumnos. Y luego hay, sin embargo, titulaciones muy demandadas y que no hay, y además los alumnos se tienen que ir fuera. Pero yo sé que nadie va a ser capaz de meter mano a eso, porque los rectorados y los decanatos siguen convirtiéndose en un cortijo muy endogámico, donde no hay quien meta mano, porque cada uno quiere manejar su corralito, y es que eso es lo que no puede ser. Hay que poner orden. ¿Lo recuerda usted el plan aquel que prometió su antecesor, del plan de ordenar los estudios? Sí, no, En todo eso empezaron a desembarcar las universidades privadas y se aprovecharon de eso es de lo que estoy hablando yo, de la del tema de la organización. Claro. Y yo creo que el anterior equipo, que ha sido mucha continuidad también del equipo, o sea, yo, mi director de universidades, también trabajaba en el anterior equipo, sí que se hizo un esfuerzo de poner el crecimiento, o sea, ya no tanto suprimir, sino el crecimiento, o sea, poner un orden en el crecimiento. Porque antes no siquiera se podía plantear el orden del crecimiento, o sea, y se duplicaban, como dices, a un grado de nuevas en campus, que tenemos, como sabes, campus en todas las provincias, dentro de las 4 facultades. Eso sí que fue un mérito importante de poner orden en el crecimiento y en establecer también que aquellas optativas que tuvieran pocos alumnos, esas optativas tenían que ir dejándose de ofrecer. Y eso es lo que seguimos manteniendo, un orden en el crecimiento. Tú ahora no verás que haya 2 grados que se quieran implantar en distintos campus el mismo curso ni en distintos cursos. Eso me refiero, que sí que hubo un antes y un después en el crecimiento, que eso antes no lo había. O sea, y eso es lo que seguimos manteniendo también, poniendo orden en el crecimiento. A ver, un ejemplo, en Valladolid hay una escuela internacional de cocina, que además es pública, además pagamos todos, cuando digo todos, que es pública, de la Junta. Y resulta que no se le ocurre otra cosa que a la Universidad de Valladolid, al rectorado, que poner un título de gastronomía y no sé qué, no me acuerdo cómo es exactamente el título que quiere implantar. Un título endulcorado. No, de gastronomía, de no sé qué, teniendo la Escuela Internacional de Cocina en Valladolid. Es que es una cosa absurda, absolutamente absurda. Y nadie le puede decir que eso es absurdo. Y si no lo entiende, pararle. Por ejemplo, pongo ese ejemplo. Sí, por lo menos analizarlo. Pero bueno, yo lo que evidentemente tienen autonomía para establecer qué titulaciones con título universitario se pueden implantar. A lo mejor hay una escuela que no tiene título universitario y necesitas formación titular universitaria. Desconozco actualmente el caso concreto. Pero al hilo de lo de la anterior pregunta que me hacías de entre las universidades sí que hay un orden y un planteamiento coordinado de qué crecimientos tienes que ir haciendo. Evidentemente tampoco puedes no crecer porque tienes que competir también con el alumnado de otras universidades y de otras comunidades autónomas y tienes que ofrecer oportunidades a los jóvenes de Castilla y León que quieran seguir estudiando, estudiar y quedándose en nuestra comunidad autónoma, pero estamos poniendo orden en cuanto al crecimiento y también analizando esas asignaturas optativas de ciertos grados
que van teniendo poco alumno, pues se va reconduciendo y se va configurando, se va complementando con un máster o se va complementando con algún postdoctorado. O sea que sí que hay un análisis y un trabajo coordinado entre la consejería y las universidades, te lo puedo asegurar, Pablo. Se va terminando Quería el tiempo, cambiar vamos teniendo alguna última cuestión. abrir otro melón, o analizar un poco el debate que ha estado sobre la mesa, que preocupa mucho a profesores, a padres en general. La norma actual sobre ese debate del uso de los móviles en los centros educativos. No sé cómo la aplica Castilla y León, porque me imagino que haya una norma general, pero que luego cada centro aplique un poco el reglamento a conveniencia de cómo trabajen. Nosotros esto es un tema que cuando lo planteó la ministra de Educación en una conferencia sectorial que no tenía nada que ver, ni estaba en la orden del día, y lo lanzó pues como un aspecto para abordar no el tema PISA, que acaba de salir el tema dato de PISA. Yo inicialmente en esa reunión sí que planteé un monográfico para hablar de la educación, porque nos preocupaba, y salió con el tema de los móviles, que nos dejó un poco a los responsables de educación, a los consejeros, pues un poco descolocados, porque ya le habíamos comentado qué comunidades autónomas ya lo teníamos regulado, no había problema, desde cuándo lo teníamos regulado, desde cuándo lo teníamos así establecido y el cómo se estaba haciendo. Y cómo se estaba haciendo. Y ahí explicamos, que luego hemos reiterado y repetido, nosotros tenemos un decreto ya desde el año 2007 que habla de dispositivos digitales, no solamente de móviles, porque pueden ser relojes digitales, pueden ser tablets, donde tiene que haber un uso adecuado y correcto para la convivencia, que eso se determina única y exclusivamente luego para uso educativo, que eso luego se plasma en sus reglamentos internos de los centros, donde establece que solo para uso educativo podrá sacarse el móvil o el reloj, con correspondientes sanciones ya tipificados de si un alumno incumple esa situación sancionada, que hemos reiterado mediante una instrucción reiterada en diciembre, que es algo que nuestra comunidad autónoma es pacífica, porque evidentemente se cumple, funciona. En estos años no hemos tenido ninguna queja relacionada con el uso educativo de los móviles en las aulas, porque hay algún alumno que si no tiene ordenador, pues el profesor puede decir, saca el móvil que te indico cómo tienes que estudiar o cómo tienes que buscar esto, porque sigo insistiendo que hay que educar a los alumnos también en el uso de las tecnologías, hay que educar, tienen que saber cómo usarlo y no quedarse atrás, claro. Donde es problemático no entrar y tiene que ser una herramienta que determine el profesor en su ámbito educativo, porque para eso está la educación, que hay que educar, y si ahora hay problemas y ahora hay muchos peligros para el alumnado, tienen que saber que eso es peligroso. O sea, todo lo que la educación no cubra, el alumno se lo va a buscar por otra vía, y eso hay que educarlo en el ámbito educativo. Y eso tiene que ser prohibido solo para uso educativo. Lo tenemos así del año 2007, se ha recordado... Educativo, prohibido para prohibido para uso no educativo y solo para uso educativo. Y este debate ha quedado así, la ministra volverá a convocar... La ministra volverá a convocar porque yo creo que es un debate que pues les puede interesar. Desconozco el por qué, porque bueno, hay más asuntos que tienen que abordarse, no solamente en el ámbito educativo, que vuelvo a decir que Castilla y León y muchas más comunidades autónomas. Eso es muy fácil, la ocurrencia, legislar y gobernar algo por ocurrencia, las mascarillas. Hoy han decidido ustedes quitar las mascarillas, que nos puso hace una semana la Mónica García, que tenía que salir en el telediario, entonces puso unas mascarillas cuando todo el mundo las está usando, con unos criterios tan absurdos como que hoy se pueden quitar las mascarillas. Claro, porque era con el ámbito de la pero no son conscientes del peligro y de la inseguridad que genera al paciente y a la gente. Están generando una inseguridad donde había seguridad, y es que todo el mundo voluntariamente usaba la mascarilla, ahora la gente ya va a pensar que hay que quitarse la mascarilla. Sí, a eso me refiero, disculpa, que hay que dar aspectos que no generen confusión, o sea, que generen tranquilidad, que generen seguridad, y algo que tenemos en nuestro ámbito educativo ya reglado, cumplido, tal, pues que no generen tensiones ni conflictos. La verdad que estaba claro, y los padres además lo sabemos que es así, en las aulas y en los centros educativos. Consejera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. En esta noche. Quedan muchas cosas en el tintero, no será la última vez que... Muchas gracias a vosotros, un placer. Tamara, muchísimas gracias. Tamara Hernández. Gracias. Pablo Lago también. Gracias. Siga cuidando la joya de la corona, por lo que nos trae en cuenta a nosotros a todos, y al futuro a todos. Y a todos ustedes, gracias también por habernos acompañado en esta noche. Nos vemos el jueves que viene. Adiós.